Buenas tardes, muchachos. El tema que vamos a tratar hoy es el tema de relleno sanitario. Recuerden que estamos en la sección referida a la contaminación y las formas de tratamiento. Entonces vamos a ver una de las formas de tratamiento de los desechos sólidos. En este caso serían los rellenos sanitarios. El relleno sanitario es una forma de disponer de los residuos que se producen principalmente en las zonas urbanas. Nosotros conocemos de los sistemas de recolección de los residuos sólidos que hacen en nuestros barrios, en las ciudades, en las zonas urbanas, y después estos residuos se van o se destinan a lugares donde se recogen. Puede haber una recogida inicial, puede haber puntos en los cuales se recogen estos residuos y de ahí se pueden llevar al destino final, que puede ser un relleno sanitario o directamente se puede llevar hacia el relleno sanitario. Entonces, principalmente el método consiste en llevar todos estos residuos hacia estos lugares para incorporarlo, en este caso, al suelo. Lo que se hace con los desechos sólidos es compactarlos y distribuirlos en las áreas en las cuales se ubica el relleno sanitario y después de un proceso de compactación y distribución en toda el área, se cubren con una capa de tierra y este proceso se repite todo el tiempo, todos los días, hasta ir creando capas para que se vaya produciendo el proceso de descomposición y de incorporación de estos materiales al suelo. Básicamente, para escoger los sitios en los cuales se van a ubicar estos rellenos sanitarios, es importante tomar en cuenta factores. Algunos de los factores más importantes son la topografía que existe en el lugar del relleno sanitario. Se prefieren lugares que tengan depresiones para que de forma natural estos residuos vayan rellenando estas depresiones y puede haber un aprovechamiento de estos lugares posteriormente. También es importante que estos lugares no se encuentren cerca de fuentes de agua superficiales y tampoco estén muy cerca o en contacto cercano con corrientes de agua subterránea. Y también es importante que se tenga a disposición material o tierra o cualquier otro tipo de material
que sirva para ir colocando sobre las capas de basura. Principalmente existen dos formas de construir los rellenos sanitarios, lo que se conoce como el método de área y el método de la zanja, o se puede utilizar una combinación de los dos métodos. Eso depende mucho de la topografía del terreno. Si se escoge un terreno que ya tiene una depresión o topográficamente puede presentar irregularidades, pues es mejor utilizar el método del área. Y si es un terreno plano, pues podría ser mejor utilizar el método de la zanja. El método de la zanja o trinchera es un método que permite o que consiste en abrir una zanja de 2 o 3 metros de profundidad en el área que se está trabajando. Y esa zanja es la que se va rellenando con los desechos sólidos. La tierra que se retiró de la zanja es la que se va ocupando poco a poco para ir haciendo los procesos de cubrimiento de la basura una vez compactada. También es importante mencionar que en muchos casos, antes de depositar los residuos en estos rellenos, puede haber un proceso de selección, de tal manera que se puedan separar los distintos tipos de residuos y que a los rellenos sanitarios se lleve principalmente un material orgánico que pueda ser fácilmente incorporado al suelo. El otro método que se utiliza para los rellenos sanitarios es el método del área. En este caso se aprovechan las depresiones o canteras que ya no se trabajan. El inconveniente es que, como ya existen estas depresiones, existe falta de material para cubrir la basura cada vez que se va compactando. Por lo tanto, el material para cubrir tiene que ser traído de otros lugares. También en este caso es importante distribuir la basura en distintas secciones para ir poco a poco cubriendo alguna área y hacer estos sectores y poco a poco ir aprovechando la incorporación para que en ciertos sectores haya una acumulación del material. Es importante que la compactación en el lugar del relleno sanitario sea una buena compactación. Eso le prolonga la vida del sitio del relleno sanitario. Recordemos que poco a poco se va a ir llenando, así que entre mejor compactación haya, va a haber un mayor aprovechamiento del volumen del material. También es importante que se cubra con tierra,
porque eso va a hacer que el proceso de descomposición se dé de una mejor forma, de mejor manera, y además se capturan agentes contaminantes y se evita la proliferación de vectores. También es importante que el relleno sanitario tenga un buen sistema de captura del lixiviado y que esté protegido de la incorporación del agua de lluvia, del empollamiento de agua de lluvia en el lugar. Cuando se están desarrollando estos rellenos sanitarios, debido al proceso de descomposición, existe generación de gases, principalmente de metano. Y entonces este gas metano, que es uno de los gases de efecto invernadero, también si se acumula debajo del relleno sanitario o al interior del relleno sanitario, puede causar problemas de contaminación y de peligrosidad por algún tipo de reacción. Por lo tanto, es importante que este gas, el metano, se vaya extrayendo del relleno sanitario, para lo cual existen sistemas de extracción. Estos rellenos sanitarios también deben ser vigilados constantemente. Debe haber tanto instituciones de gobierno que regulan este tipo de infraestructura y la revisan periódicamente. Y también para ciertas zonas, las alcaldías o las organizaciones que están a cargo, pues tienen que mantener una constante supervisión sobre el funcionamiento y el impacto ambiental que puedan tener este tipo de tratamiento de desechos sólidos. De los varios métodos que existen para tratar los desechos sólidos, recordemos que habíamos hablado de que existe la incineración como un elemento, como otro de los tratamientos que puede existir. Pues esta es la ventaja que tiene el relleno sanitario con respecto al sistema de incineración, es que aquí no hay una producción de ceniza y tiene un costo más bajo de operación y mantenimiento, y algo importante es que genera empleo principalmente para la mano de obra no calificada, de una ventaja para este tipo de proyectos. También es importante mencionar que en ciertos casos, debido a la incorporación de material orgánico a esta zona, a esta área, puede haber un mejoramiento del suelo para posteriores usos, principalmente de tipo recreativo o parque. Cuando se habla de relleno sanitario, en su parte constructiva, principalmente los que son áreas grandes, pueden estar constituidos por los módulos, que son las distintas subáreas en las cuales se dividen y en las cuales se va a ir colocando la basura gradualmente. También debe tener un tubo
de extracción de líquido, por la cual se desplazan los lixiviados. Ahora, estos lixiviados, que son producto de la descomposición, tienen que extraerse para recibir un tratamiento, porque tienen una alta carga de contaminación y pueden pasar del relleno sanitario hacia fuentes de agua. También es importante en los rellenos sanitarios que existe una impermeabilización. La impermeabilización es principalmente para que estos lixiviados no pasen a estratos de suelo que después contaminen fuentes de agua subterránea. También existen pozos de control para constatar que fuentes de agua subterránea mantengan la calidad del agua y no se esté filtrando agentes contaminantes hacia el agua. Es importante la protección que se pueda hacer de los rellenos sanitarios para impermeabilizarlo, para evitar que el lixiviado pase a las capas de suelo. Y existen varias formas, algunas de ellas son geomembranas hechas de hule o de otros tipos de materiales que impermeabilizan el área del relleno para evitar lo que mencionábamos anteriormente. Aquí podemos ver un esquema donde se muestra los pozos de monitoreo que puede haber para las fuentes de agua subterránea. También existen barreras de impermeabilización para que no pase algún escape de lixiviado. También es importante mencionar que debe haber alguna inclinación en el piso del relleno sanitario para que haya una corriente, un desplazamiento del lixiviado hacia la zona de captura. También deben haber secciones en las cuales se va depositando los desechos sólidos para que poco a poco se vaya cerrando las distintas áreas del relleno sanitario. Es importante mencionar que el metano tiene que ser quemado, aunque en muchas ocasiones puede ser utilizado para producir energía. Entonces es importante que se puedan tener todos los equipos y los medios para comprobar que no existe una contaminación por algún tipo de descomposición en el relleno sanitario que se dirija hacia las fuentes de agua. También hay que evitar de alguna manera, para eso se cubren la basura con capas de tierra para reducir la proliferación de vectores y de malos olores. En algunos casos, para ciertos tamaños de relleno sanitario, es conveniente utilizar la producción de metano para algunas actividades de producción de calor o en caso puede ser hasta producción de energía. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo se
un esquema de un relleno sanitario en el que podemos ver las distintas secciones en las que se pueden dividir el relleno sanitario. A estas secciones se le conocen como módulos y cada uno de estos módulos se va trabajando cada cierto tiempo. También existen los sistemas para extraer los lixiviados. Existen tubos de extracción de gases. Recordemos que estos gases como el metano se pueden quemar o pueden usarse para producir energía. También hay una impermeabilización en el fondo del relleno sanitario. Y también, por último, hay parte de la infraestructura del relleno sanitario. Son los pozos de control para ver si la calidad de agua de fuentes cercanas, subterráneas, no está siendo perjudicado por el relleno sanitario. Es importante también ver que estos rellenos sanitarios están ubicados a cierta distancia y en sentido contrario a la dirección del viento hacia las zonas urbanas para que no lleve los malos olores. También hay una distancia óptima para la cual pueden estar ubicados estos rellenos sanitarios que permita que el transporte de los residuos hacia estos lugares sea económicamente viable. También es importante tener preparados planes para cerrar estos rellenos sanitarios. Habíamos dicho que cuando ya estos rellenos se llenan, pues se pueden transformar en áreas verdes, en parques, para recuperar áreas que de otra forma podrían ser como áreas perdidas porque no se utilizan para nada. Bien, este sería el tema referido a los rellenos sanitarios, avanzando un poco en lo que son los tratamientos de las diferentes formas de contaminación. Y pueden ustedes ver un enlace, un video que hay también en esta sección para que puedan ver el video y veremos más adelante algunos de los otros métodos para tratamiento de los agentes contaminantes. Gracias, muchachos.